Colegio de Bachilleres, Plantel 2, Acapulco Guerrero. Física 1, Vectores. Maestro René Flores Godínez. Trabajo elaborado por la alumna Carla María Rivas Pacheco del grupo 301, turno matutino. Como introducción tenemos que un vector es una magnitud física definida que se caracteriza por poseer dirección y sentido y se representa por una flecha. Hola, en este video te explico cómo resolver un problema para obtener la resultante por medio del método gráfico y analítico. El problema dice, para su fiesta de cumpleaños, María debía dirigirse a 4 lugares diferentes para hacer sus compras, partiendo de su casa y su escuela a repartir invitaciones, la cual se encontraba a 30 kilómetros al sur de su casa. Después se dirigió al súper, que estaba a 90 kilómetros a 60 grados al noreste. Después se fue a la dulcería, que se encontraba a 20 kilómetros al norte del súper, y por último fue al mercado, que se encontraba a 80 kilómetros al oeste de donde se ubicaba. Encuentra el desplazamiento total del recorrido de María, así como los componentes rectangulares por el método gráfico y analítico. Para resolver el problema por el método gráfico, al dar lectura al problema nos damos cuenta que presenta 4 vectores y que después de que una distancia termina, inicia la otra. Para resolver el problema existen 3 métodos gráficos comunes, pero leyendo el problema, el método gráfico que es útil para este es el del polígono, ya que este se encarga de unir los vectores uno a continuación del otro para luego formar un polígono, ya que se une el origen con el punto final. Ya conociendo el tipo de método gráfico que utilizaremos, debemos analizar los datos. Los datos mencionan que el vector 1 será de 30 km al sur, el vector 2 de 90 km a 60 grados al noreste, el vector 3 de 20 km al norte y el vector 4 de 80 km al oeste. Para resolver el problema por el método gráfico, después de analizar los datos, es necesario elegir una escala adecuada para hacer los vectores. La escala que yo utilizaré es de 2 cuadritos igual a 10 kilómetros. Ahora, al realizar las equivalencias con la escala, obtenemos que el vector 1 será de 6 cuadritos, el vector 2 de 18 cuadritos, el vector 3 de 4 cuadritos y el vector 4 de 16 cuadritos. Ahora, trazando un plano cartesiano de eje X y eje Y, podemos comenzar a elaborar cada uno de los vectores con sus respectivos datos. El primer vector es hacia el sur, es decir, a la negativa del eje Y. Se traza con su respectiva escala, que es de 6 cuadritos, como se muestra en la imagen. Para elaborar el segundo vector, en el punto en que termina el primer vector, elaboramos otro plano para guiarnos correctamente y elaborar el siguiente vector. Ahora se traza el vector con el ángulo y los datos requeridos de la escala. De igual forma como en el vector 2, para el tercero se elaborará también otro plano en donde terminó el vector 2 para basarnos y que el tercero salga correctamente. Después se traza en esa gráfica el vector 3 con sus datos respectivos. Para el cuarto y último vector también se traza la gráfica en donde terminó el tercer vector, y partiendo de ahí se traza el vector con los datos correspondientes. Ahora, ya que se elaboraron los 4 vectores, uno después del otro, para obtener el desplazamiento resultante se elaborará una recta, la cual debe coincidir el origen del primer vector con el extremo del donde termina el último. Tal y como en el siguiente plano aparece la recta resultante que se marca con color naranja y para saber los kilómetros se utiliza la escala antes establecida, 2 cuadritos igual a 10 kilómetros y el resultado que fue 15 cuadritos es igual a 75 kilómetros. Y de esta forma se obtiene el desplazamiento total recorrido por María con el método gráfico. De igual manera calculamos el ángulo con el transportador que se encontrará en el segundo cuadrante, valiendo 63 grados. Es momento de resolver el problema por el método analítico. Para la suma de vectores por el método analítico, a diferencia del método gráfico, se siguen 4 principales pasos. 1. Descomposición. 2. Se suman las resultantes en X y en Y. 3. Se encuentra la resultante por teorema de Pitágoras. Y 4. Se obtiene la dirección, es decir, el ángulo del vector resultante. El paso 1 con nuestro problema. Se descompone cada uno de los vectores, es decir, se traza cada uno con el ángulo requerido partiendo del origen en el plano cartesiano. Como se muestra en la imagen, cada vector está por su respectivo lado. El vector 1 está hacia el sur, por lo tanto, partiendo de los 0 grados, este vector tiene 270 grados con 30 kilómetros. El vector 2 está hacia el noreste, partiendo de los 0 grados, este vector tiene 60 grados como lo indica el problema, y tiene 90 kilómetros. El vector 3 está hacia el norte con 90 grados partiendo de los 0 grados, con 20 kilómetros. Y el cuarto vector está hacia el oeste, por lo tanto tiene 180 grados con 80 kilómetros. Paso 2 con nuestro problema. Se elabora una tabla en la que se hallará la resultante en X y en Y por el método de suma de vectores utilizando fórmulas.
Las fórmulas son: desplazamiento en X es igual a distancia por coseno por ángulo y desplazamiento en Y es igual a distancia por seno por ángulo. Ahora se elabora una tabla con los respectivos datos de cada vector y se sustituyen los datos con la fórmula respectiva. Posteriormente, se efectúan las operaciones de cada vector con ayuda de la calculadora científica y se colocan los resultados en su casilla respectiva como se muestra en la imagen. Ahora se realiza la suma de los resultados en X y la suma de los resultados en Y colocamos en la tabla, y es así como se obtienen los vectores unitarios en X y en Y. Ahora, para encontrar la resultante, como lo dice el paso 3 del método analítico, se utiliza el teorema de Pitágoras. La fórmula es: resultante es igual a raíz cuadrada de la suma del desplazamiento en X al cuadrado más la suma del desplazamiento en Y al cuadrado, y se sustituyen los datos efectuando las operaciones para obtener la resultante. Después debemos calcular el ángulo de la resultante. Para eso utilizamos la fórmula: ángulo es igual a tangente a la menos 1 por la suma del desplazamiento en Y entre la suma del desplazamiento en X. Sustituimos los datos, efectuamos las operaciones y obtenemos el ángulo de la resultante, el cual aparece en la imagen. Ya con todos los resultados, se elabora un plano cartesiano para colocar la resultante en X y en Y poner la resultante con el ángulo indicado para saber si nuestro resultado en el método gráfico y en el método analítico coincide, utilizando la escala de 2 cuadritos igual a 10 kilómetros. Al obtener anteriormente los vectores unitarios en X y en Y, nos dimos cuenta que el resultado en X era negativo, por lo tanto, la recta se establecería en la negativa de X en el plano, y Y era positivo, por tanto, la recta se colocaría en el positivo de Y en el plano. Colocamos los vectores unitarios y el vector resultante con el ángulo establecido y de este modo obtenemos el vector resultante por el método analítico. En la imagen es donde se muestra la comparación entre el método gráfico y el analítico y nos damos cuenta que, entre uno y otro, hay una diferencia de 1.42 kilómetros. En conclusión, encontramos que en nuestro problema hay 1.42 kilómetros de diferencia entre el método gráfico y el método analítico, y con esto nos damos cuenta que el método gráfico, en el que utilizamos juego geométrico, la suma gráfica de vectores con regla y transportador a veces no tiene la exactitud suficiente y no es útil, ya que utilizamos mediciones a la vista, las cuales no suelen ser exactas, puede que nos pasemos o nos salgan faltas centímetros, o en este caso cuadritos. Es por ello que el método analítico es más útil, ya que da las mediciones más exactas y útiles para resolver los problemas, así como se demuestra en este problema. Gracias por ver. Paso 2 con nuestro problema.